Hola, ¿cómo están? Como ya saben, mi nombre es Alberto Barrera, soy abogado penalista, especialista en defensa de personas que han sido imputadas o acusadas de cometer un delito. Y en este video te voy a explicar en qué consiste la remisión condicional de la pena, cuáles son los requisitos de procedencia, en qué casos no procede la remisión condicional de la pena y por último, cuál es el tiempo durante el cual se establece para que se tenga por cumplida. Lo primero que debemos decir es que la remisión condicional de la pena es una pena sustitutiva a la prisión, que establece la ley 18.216 y que consiste en la sustitución del cumplimiento de la pena privativa de libertad por la discreta observación y asistencia del condenado ante la autoridad administrativa durante cierto tiempo. Ahora bien, en cuanto a los requisitos de procedencia de la remisión condicional de la pena, se requiere que en primer lugar la pena privativa o restrictiva de libertad que impusiere la sentencia no excediere de 3 años. En segundo lugar, se requiere que el penado no hubiere sido condenado anteriormente por crimen o simple delito. En todo caso, no se considerarán para estos efectos las condenas cumplidas 10 o 5 años antes respectivamente de la comisión del nuevo ilícito. En tercer lugar, se requiere que los antecedentes personales del condenado, su conducta anterior y posterior al hecho punible, como asimismo la naturaleza, modalidades y móviles determinantes del delito permitieran presumir que no volverá a delinquir. Y en cuarto lugar, comprobando el juez que se cumplen las condiciones anteriores, llegue a la convicción de que se hace innecesaria la intervención o ejecución efectiva de la pena. Pasamos a ver ahora en qué casos no procede la remisión condicional de la pena. No procede la remisión condicional de la pena tratándose del delito de microtráfico. Tampoco procede remisión condicional de la pena tratándose de delitos relacionados con conducción en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol o sustancias estupefacientes o psicotrópicas en que se hayan causado lesiones menos graves o derechamente la muerte de una persona. Tampoco procede la remisión condicional de la pena tratándose de ciertos delitos cometidos en contexto de violencia intrafamiliar. Por lo tanto, no procede tratándose del delito de amenazas, parricidio, femicidio por razón de género, femicidio por razón de parentesco, homicidio simple, homicidio calificado, castración, mutilación de miembro importante, lesiones menos graves, gravísimas, todo ello en contexto de violencia intrafamiliar. Tampoco procede la remisión condicional de la pena tratándose de ciertos delitos de naturaleza sexual, como son el estupro, el abuso sexual de menor de 14 años, el abuso sexual de mayor de 14 años, la exposición de menores de 14 años a actos de significación sexual, promover o facilitar la pornografía de menores de 18 años, promover o facilitar la entrada o salida del país de personas para ejercer la prostitución y ciertos delitos relacionados con la pornografía de menores de 18 años. Por último, cabe señalar que el juez, al aplicar esta pena sustitutiva a la prisión, establecerá un plazo de observación que no será inferior al de la duración de la pena, con un mínimo de 1 año y un máximo de 3 años, pero al mismo tiempo impondrá 3 condiciones al condenado. En primer lugar, residencia en un lugar determinado. En segundo lugar, sujeción al control administrativo y asistencia a gendarmería. Y por último, el ejercicio de una profesión, oficio, industria, comercio, arte, a menos que acreditase que tiene la calidad de estudiante.